Capítulo 4. El Sermón de la Montaña. Subtítulo: La Torá del Mesías. Subtema: Soluciones de compromiso y radicalismo profético. Al participar con el pensamiento y la palabra en el diálogo del rabino judío con Jesús, hemos ido más allá del Sermón de la Montaña, acompañando un buen trecho a Jesús en su camino a Jerusalén. Ahora tenemos que regresar una vez más a las antítesis del Sermón de la Montaña, en las que Jesús retoma preguntas del ámbito de la segunda tabla del Decálogo y contrapone a las viejas instrucciones de la Torá una nueva radicalidad de la justicia ante Dios. No solo no matar, sino salir al encuentro del hermano con quien estoy reñido para reconciliarme con él. No cabe el divorcio, no solo igualdad conforme a derecho, ojo por ojo y diente por diente, sino dejarse golpear sin devolver el golpe. No solo amar al prójimo, sino también al enemigo. La altura del ethos, expresado aquí, siempre conmoverá a hombres de todos los orígenes y les impresionará como la cúspide de la grandeza moral. Pensemos tan solo en el interés de Mahatma Gandhi por Jesús, que se debía precisamente a este texto. Pero lo dicho, ¿es realista? ¿Se debe obrar realmente así? ¿Tiene uno siquiera derecho a ello? ¿No se destruye con ello, como objeta Neuner, todo orden social concreto? ¿Se puede construir así una comunidad, un pueblo? La investigación reciente en el campo de la exegesis ha alcanzado resultados importantes en esta cuestión, al examinar con precisión la estructura interna de la Torá y de su legislación. Especialmente importante para nuestro problema el análisis del que se conoce como Código de la Alianza. Éxodo capítulo 20, versículos del 22 al 23 y versículo 19. En este código legal se puede distinguir dos clases de derecho, el llamado derecho causístico y el apodíctico. El denominado derecho causístico aporta regulaciones para cuestiones jurídicas muy concretas, reglamentos jurídicos referentes a la posesión y a la liberación de esclavos, a las lesiones corporales causadas por hombres o animales, reparaciones en casos de robo, etc. Aquí no se dan motivaciones teológicas, sino que se establecen sanciones concretas proporcionales a la injusticia cometida. Estas normas jurídicas son derecho nacido de la praxis y referido a la praxis, que ayuda a la construcción de un orden social realista y se acomoda a las posibilidades concretas de una sociedad en una determinada situación histórica y cultural. Es asimismo, en este sentido, un derecho históricamente condicionado, que es perfectamente criticable, a menudo, al menos desde nuestra perspectiva ética, está necesitado de esa crítica y que está sujeto a desarrollo dentro de la propia legislación veterotestamentaria. Prescripciones posteriores contradicen a las más antiguas que tratan sobre el mismo objeto. Las disposiciones de este tipo tienen ciertamente una relación esencial con la fe en el Dios revelador que ha hablado en el Sinaí, pero no son directamente derecho divino, sino un derecho desarrollado a partir del criterio fundamental del derecho divino y por tanto susceptible de ulterior desarrollo y correcto. De hecho, es propio de todo orden social el ser capaz de evolucionar. Ese orden ha de acomodarse a situaciones históricas cambiantes y atenerse a lo que es posible en cada caso, sin por ello perder de vista el criterio ético como tal, que es la que da al derecho su carácter de derecho. La crítica profética de Isaías, Oseas, Amós y Miqueas alcanza también en cierto modo, como ha mostrado por ejemplo Oliver Artus, al derecho causístico que figura en la Torá, pero que en el nivel práctico se había convertido en injusticia
y que en las situaciones históricas concretas de Israel ya no servía para dar esa protección a los hombres, las viudas y los huérfanos, que los profetas consideraban la intención suprema de la legislación que proviene de Dios. Pero con esa crítica profética están emparentadas algunas partes del Código de la Alianza a las que se denomina derecho apodíctico. Éxodo capítulo 22, versículo 20 y capítulo 23, versículos del 9 al 12. Este derecho apodíctico es proclamado en nombre de Dios mismo, que no se prevén sanciones concretas. Cito: no maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrante fuiste vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás ni viudas ni huérfanos. Fin de la cita. Éxodo capítulo 22, versículo 20 y siguientes. En estas grandes normas se ha apoyado la crítica de los profetas. A partir de tales normas, ha puesto en cuestión una y otra vez usos jurídicos concretos para hacer valer el núcleo divino esencial del derecho como criterio y medida de toda evolución jurídica y de todo orden social. Frank Croesemann, a quien debemos conocimientos esenciales en esta materia, se ha referido a las indicaciones del derecho apodíctico como metanormas, que representan una instancia crítica frente a las reglas del derecho causístico. La relación entre el derecho causístico y el apodíctico se pueden definir por medio de los conceptos, reglas y principios. De modo que dentro de la propia Torá hay niveles muy distintos de autoridad. Hay en ella, como señala Artus, un diálogo continuo entre normas históricamente determinadas y metanormas. Estas últimas expresan la exigencia permanente de la alianza. La opción fundamental de las metanormas consiste en que Dios se hace valedor de los pobres, que fácilmente se ven privados de derechos, no pueden procurarse justicia por sí mismo. Esto está relacionado con otra cuestión. En la Torá aparece como normas fundamental de la que todo depende la instauración de la fe en el único Dios, solo Él. Yahvé puede ser adorado, pero ahora en el curso del desarrollo profético, la responsabilidad por los pobres, las viudas y los huérfanos adquieren cada vez más el mismo rango que la adoración exclusiva del Dios único. Dicha responsabilidad se fusiona con la imagen de Dios, la define de un modo muy concreto. La doctrina social es doctrina teológica, y la doctrina teológica tiene carácter social. El amor a Dios y el amor al prójimo no son separables, y el amor al prójimo alcanza aquí como percepción de la presencia directa de Dios en el poder y en el débil, una definición muy práctica. Todo esto es esencial para la recta comprensión del Sermón de la Montaña, en el interior de la Torá misma y luego en el diálogo entre la ley y los profetas. Vemos ya la contraposición entre el derecho causístico cambiante que forma en cada caso la estructura social y los principios esenciales del derecho divino mismo, con arreglo al cual se han juzgado, desarrollar y corregir siempre las normas prácticas. Jesús no hace algo inaudito y completamente nuevo cuando contrapone a las normas causísticas y prácticas desarrolladas en la Torá la pura voluntad de Dios, entendida como la justicia mayor. Mateo capítulo 5, versículo 20, que pueden esperar los hijos de Dios. Lo que hace es asumir la dinámica interna de la Torá, desarrollada ulteriormente por los profetas, y darle en tanto que Él es el elegido, el profeta que está ante Dios cara a cara. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Su configuración radical. Así se comprende por sí mismo que con estas palabras no se formula un orden social, pero sí
que se presentan los criterios fundamentales para los ordenamientos sociales, criterios que ciertamente como tales no pueden alcanzar perfectamente plasmación en ordenamiento social alguno. La dinamización de los ordenamientos jurídicos y sociales concretos, operada por Jesús, el sacarlos del ámbito directamente divino y el hacer responsable de ellos a una razón lúcida, responde a la estructura interna de la propia Torá. En las antítesis del Sermón de la Montaña, Jesús no se presenta ante nosotros ni como rebelde ni como liberal, sino como el intérprete profético de la Torá, que Él no deroga, sino que lleva a plenitud, y lo hace precisamente al asignar a la razón que actúa históricamente el ámbito de su responsabilidad. De este modo, el cristianismo ante los ordenamientos sociales deberá rehacer y reformular una y otra vez la doctrina social de la Iglesia, mediante desarrollos siempre nuevos. Deberá corregir lo previamente dado. En la estructura interna de la Torá, en su posterior desarrollo por la crítica profética y en el Evangelio de Jesús, que asume ambas cosas, encontrará tanto el margen para los necesarios desarrollos históricos como el fundamento firme que garantiza la dignidad del hombre a partir de la dignidad de Dios.